Bendición, Señor, que nos concedes de compartir esta palabra de nuestra hermana que nos visita, Señor, gracias. Que hoy, Señor, ella reciba una palabra de bendición, de edificación, que exhorte, que consuele, que fortalezca, Señor, que reanime, que levante. Háblanos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios eterno, danos una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Señor, que sea poderosa, que traigas revelación y que traigas, Señor, sabiduría a nuestras vidas y tomar esa palabra para nosotros. Amén. Bien, vamos a estar basando, hermano, la enseñanza, la prédica en Hebreos capítulo 12, verso 23. No sé si usted alcance a leer aquí, pero dice Hebreos 12, 23 en la Reina Valera 1960. A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Más bien creo que es la Biblia al día. Os habéis acercado a Dios, el juez de todos. Y luego dice, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Pero noten bien, hermano, ¿sí? Como dice, a los espíritus de los justos. La semana pasada dejamos en claro que nosotros somos justos, ¿verdad? Pero no por nuestras propias fuerzas o nuestros propios méritos, sino gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y a su resurrección. Nosotros hemos sido justificados de acuerdo a Romanos 5:1, que nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Quiere decir que ya algunos llegaron a esa perfección, pero nosotros todavía nos falta. Amén, hermano. Porque si ya fuéramos perfectos, ¿verdad? Ya estuviéramos allá con el Señor. Ahora, veamos, hermanos, que el contexto de ese texto, el texto que acabamos de leer, tiene un contexto. Y entonces nos dice que no nos acercamos al monte Sinaí. Fíjese, ¿quiénes se acercaron al monte Sinaí? Los israelitas. En la traducción lenguaje actual, Hebreos 12:18, dice, no os habéis acercado a una montaña. Esa montaña era el monte Sinaí, donde se le dio las leyes al pueblo de Israel, donde se le entregaron los 10 mandamientos a Moisés en una tabla, ¿verdad? Y dice que no nos hemos acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, porque eso fue tremendo. Y dice, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no les hablara más. Imagínense, hermanos, el poder o el espectáculo, dice esta versión, tan terrible que Israel estaba viendo. Porque nosotros decimos, bueno, ni nos imaginamos, hermano, cómo será estar delante de la presencia de Dios. Terrible, ¿verdad? Porque mire cómo nos sigue diciendo el contexto, Hebreos 12:20, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. No le dice animal a la persona, sino le dice, aunque sea un animal, si un animal toca la montaña o el monte Sinaí, va a ser apedreado, tiene que morir. Imagínense entonces, hermano, la ley de Dios, decíamos la vez pasada, o dice la Biblia, que solamente lo que hace, hermanos, es hacernos conscientes de que somos pecadores. ¿Me entiendes? Que no nos podemos acercar a Dios por medio de la ley.
La ley solamente nos dice que somos personas imperfectas, injustas, que no logramos llenar todos los requisitos divinos de acuerdo a la ley. ¿Sí me explico? Ahora, dice, tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Entonces la ley de alguna manera lo que ha traído, hermanos, ha sido temor, miedo, pero no pudo el ser humano o los israelitas, hermanos, entender el propósito de Dios con la ley y que el Señor le dio a Moisés, ya que la ley hablaba de lo perfecto, ¿verdad? De Cristo, del Cordero de Dios. Entonces veamos acá, nosotros no nos acercamos entonces al monte Sión. Por eso aquí hay que tener cuidado, hermanos, con que alguna gente, ¿verdad?, nos quiera llevar otra vez al monte Sinaí, a llevarnos a la ley, a que estemos otra vez esclavizados por la ley, porque la ley no salva a nadie. Nadie pudo, hermanos, cumplir la ley sino Jesucristo solamente. Amén. Entonces el monte Sión, veamos, Hebreos 12:22, traducción lenguaje actual, dice, por el contrario, os habéis acercado al monte Sión. ¿A dónde nos acercamos? Al monte Sión. Y el monte Sión, hermanos, representa la iglesia. ¿Entienden? ¿La iglesia de qué? La iglesia de Cristo. Entonces, mire, dice luego, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente, os habéis acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. Fíjense a dónde nos acercamos nosotros. A la iglesia, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente, que también representa a la iglesia. Hermanos, que nos hemos acercado a millares y millares de ángeles. Nosotros no los vemos, pero están aquí, ¿verdad? El Señor los envía como espíritus ministradores que están a la orden del Señor, ¿verdad? Que nos sirven a nosotros, pero que le sirven al Señor, y a la orden del Señor nos guardan, pelean por nosotros, nos ministran, o a veces nos vienen a ministrar fuerzas, hermano, como al Señor cuando estaba en el desierto, ¿verdad? Que en el desierto el Señor, hermanos, fue tentado, y después de la tentación quedó, después de una lucha, ¿cómo quedamos? Débil. Y vinieron ángeles y le servían y lo fortalecieron. Ahora, hermanos, nos hemos acercado a una asamblea gozosa. A esto nos hemos acercado nosotros. Voy un poquito. Luego dice Hebreos 12:23, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Aquí hay un tema, ¿verdad? El tema de los primogénitos. Cada uno de nosotros que hemos recibido al primogénito, ¿verdad?, de la resurrección, que es Jesucristo, somos también llamados primogénitos. Y estamos inscritos en el cielo. Pero ahorita ese no es el punto. Ahora, os habéis acercado a Dios, el juez de todos. Aquí sí nos hemos acercado. ¿Se acuerdan que en el monte Sinaí ni los animales se podían acercar? Nadie. Aquí sí. Aquí nos podemos acercar a Dios, el juez de todos. Pero nos podemos acercar a Dios, el Padre, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, dice, y aquí es donde quisiera que usted pusiera su atención, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Entonces, hermanos, los justos sí pueden llegar ¿a dónde? Y si nosotros somos justos, entonces nosotros podemos llegar a la perfección. Ahora, así leyéndolo como lo estamos leyendo aquí, parece ser que los justos pueden llegar a la perfección
por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, como dice el apóstol Sergio, por su propia pistola, ¿verdad? No, no. Porque, hermanos, mire, aquí hay algo también interesante. Somos justos, pero todavía no somos perfectos. Pregunto, ¿cuántos tenemos todavía errores? Ni les platico mejor yo de los míos, porque, ¿verdad? Pero si le preguntan a mi esposa y mi esposa le platica, pues ya le va a decir. O si le preguntan al Señor, pero el Señor no le va a decir, ¿verdad? Y tampoco mi esposa, pero tengo defectos. Tenemos, ¿cómo le diré? Nos falta perfeccionar muchas cosas. El carácter. A otros les falta perfeccionar el vocabulario, ¿verdad? A otros, ¿qué otras cosas? Ayúdenme allá, hermana Mónica, ¿qué otra cosa nos falta perfeccionar? La paciencia, la tolerancia, el amor, la fe, porque todo eso es perfectible. La sabiduría. Entonces, hermanos, quiere decir entonces que los justos, de alguna manera, todavía tenemos imperfecciones en nosotros. Dicen por ahí, ¿verdad? Que todo ser humano tiene un niño, lleva un niño adentro. Pero decía mi pastor, el apóstol Sergio, decía que todos llevamos un impío adentro, dice, como un impío. Sí, algo no quiere obedecer la voluntad de Dios, no quiere hacer, ¿verdad? No quiere obedecer al Señor. O no. Dígame si no. ¿Verdad? De pronto se nos salió algo que no, ay Señor, ¿por qué hice esto? Si yo ya no quiero actuar así. El apóstol Pablo también tenía batalla. Ahora, pasamos entonces. Este es el texto donde nos estamos basando para hablar, hermanos, acerca del perfeccionamiento de los justos. Entonces, luego también en estos mismos versos, en el contexto, dice que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, ¿sí? A la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esto lo vamos a dejar un ratito, ¿verdad? Aquí a un ladito y pendiente. Ahora, volvamos entonces al texto que leímos hace un momento. ¿Cuál es el texto? Hebreos 12, 23. Pero lo vamos a ver, hermanos, desde varios ángulos o desde varias traducciones, unas 9 por lo menos, pero lo voy a hacer un poquito rápido. Los justos son perfeccionados. Ser justo no implica que ya la hice, ya la logré, porque hay justos imperfectos. Entonces, hermanos, vean, la Biblia las Américas dice, en esa parte donde dice que los justos van a alcanzar la perfección, dice, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, hechos. Quiere decir que no es que nosotros nos vamos a hacer perfectos, sino que el Señor, bueno, aquí no especifica, ¿verdad? Pero dice que esa acción viene de fuera, es una acción externa. Vamos a ser perfeccionados. Amén. Como el cántaro que ya está en la rueda, ya se le dio forma, ¿verdad? Ahora el alfarero lo va a perfeccionar para que pueda ser, hermanos, útil. Ahora, la Biblia latinoamericana dice, al que rodean los espíritus de los justos, que ya alcanzaron su perfección. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que alcanzar cierto grado de perfección. Alcanzar. Entonces, ustedes saben que para alcanzar algo hay que llevar un proceso. Entonces, hermanos, la perfección, para llegar a la perfección, hay un proceso, hay pasos, hay elementos que nos perfeccionan. Amén. ¿Sí?
Luego, la Biblia Oro dice, y a los espíritus de los justos, ya perfectos o bienaventurados. Porque hermanos, ya vimos esta semana, ¿verdad? Que los justos, como dice Isaías 3:10, díganle al justo que le irá bien. Y entonces vimos otras versiones que dicen, díganle al justo, o bienaventurados los justos porque les va a ir bien. Bienaventurados los justos porque serán felices, dice una versión. Otra versión dice, porque ya son felices. Y entonces ahí para mí era cuando dice, ya son felices, entonces quiere decir que tal vez hoy muchos ya son felices, pero tal vez no lo saben, como cuando estábamos, ¿verdad?, sin la pandemia, que no sabíamos que, hermanos, éramos felices, ¿verdad? Y ahorita, con todas estas restricciones, pues valoramos lo que teníamos antes. Yo lo platico con mi esposa, es como el hombre cuando ya no está la mujer con él, o al revés, volteado. Cuando ya no está el hombre con él, dice, ¿cómo extraño? Ya se lo llevó el Señor y ahora. Pero cuando está con nosotros no sabíamos que éramos felices. No sabíamos que teníamos amor, que teníamos compañía, que teníamos alguien que nos decía, ¿verdad?, cuando algo no era correcto. Y ya después, cuando ya no está, ¿cómo se extraña? ¿No? ¿Verdad? ¿Qué dice usted, hermana Mona? Así es, hermano. Lo que teníamos antes era una libertad lícita, vamos a decir, y no la apreciamos, no la valoramos. Así es. Ahora sí extrañamos tener todas esas cosas de cuenta. Amén. Entonces, somos bienaventurados, y la palabra bienaventurados es felices o perfectamente felices. 7 veces felices. Significa afortunados. Somos afortunados. Ahora, pero cuando lleguemos a la perfección, ahí vamos a estar, hermanos, completamente, perfectamente felices. Entonces, mire, veamos a otros textos. La Biblia CAS, a los espíritus de los redimidos, porque los justos, hermanos, hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Amén. Redención es que el Señor nos ha comprado. ¿Y cuál fue la moneda con la que nos compró? ¿Cuál fue el precio que pagó? Su sangre, su vida, porque sangre es vida. Amén. Entonces, a los espíritus de los redimidos que ya han sido hechos perfectos. Somos justos porque hemos sido comprados a precio de sangre. Amén. Y el Señor es el que nos va a hacer. Mire, la perfección es una meta, porque allá en Efesios 4:11 en adelante dice que el Señor puso 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que, así breve, para que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. O sea, para que lleguemos a la perfección. Entonces, hermanos, ¿cuál es la meta? Porque aquí dice, a los espíritus de los justos llegados a la meta. ¿Cuál es la meta? La perfección. La meta no es, voy al templo, ya llego a una iglesia, amén, ya me bauticé, ya. No, apenas estamos iniciando. Ese es el enganche, dice el apóstol, ¿verdad? Y la Santa Cena, esos son los abonos. Como nos vamos perfeccionando, nos va perfeccionando el Señor. Ahora, la Nueva Traducción Arca Fernández dice, los espíritus de los que habiendo vivido rectamente han alcanzado la meta. Quiere decir que, aparte de que el Señor va haciendo ¿cómo decirlo? Hay cosas que Dios hace que nosotros no podemos hacer. ¿Me explico? Y hay cosas que a nosotros nos corresponden hacer que Dios no va a hacer por nosotros.
en ese perfeccionamiento. Porque el que no quiera ser perfeccionado, ¿qué va a pasar? No va a poder. No quiere. Pero el que quiere, ¿qué dice el Señor? Todo lo puedo en Cristo. Que me filipense, decía un niño, que me fortalece. Se me queda viendo la hermana Chila, que se equivocó el pastor. No, estoy... Entonces, mire, pasamos a otros tres. Estoy dándole, hermanos. Mire, la traducción lenguaje actual dice, también se han acercado a los espíritus de las personas buenas. Aquí, pero este se refiere a los justos, esas personas justas que Dios hizo perfectos. ¿Quién es el que nos va a hacer perfectos? Dios. Ay, Padre, pero ahí es donde está el detalle. Dijo Cantinflas, que Dios es el que nos va a hacer perfectos. Y cuando Él ya empezó a perfeccionarnos, está duro. ¿Cómo es que dice el apóstol? Está cardíaco. La traducción de Nuevo Mundo, esta traducción casi, ¿verdad? Muchos no la quieren tocar, pero nada más para que, como a manera de, pues como es enseñanza, mire, dice, y a las vidas espirituales de justos. Porque hermano, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él puso un espíritu, su espíritu, y el Espíritu Santo nos trajo vida. ¿Qué vida, hermano? La vida biológica ya la teníamos. La vida Zoe, la vida espiritual. Nuestro espíritu se vivificó. Amén. Entonces fuimos sacados de la muerte y nos trajo el Señor a la vida. De la oscuridad nos trajo a la luz. Y dice, y a las vidas espirituales de justos que han sido perfeccionados. Y vamos a poner el último texto. Que los justos, hermanos, dice, y a donde están los espíritus que fueron aprobados. Quiere decir, hermanos, que nosotros todavía tenemos que llegar allá a la perfección para ser aprobados. Porque van a haber justos, que van a ser reprobados. Es como en la escuela, ¿verdad? Ya se inscribieron. Le digo a los niños, hermanos, a los papás, señores, ya sus niños tienen 10. Ya están, desde el momento que se inscribieron ya tienen 10. Algunos no me creen, pero digo, ya tienen 10. Solo lo que tienen que hacer es mantener ese 10. ¿Cómo lo van a mantener? Háganme sus trabajos, ¿verdad? Den su tequio, le dicen aquí. O sea, venga a pintar, venga a ayudar. Lo que se le pida en cuanto a la educación de su niño, hágalo. Y mire, el niño cuando termine su carrera, su año, tiene 10. Pero si el niño o usted no lo ayudó para hacer un trabajo y dice, ¿qué importa? No lo voy a hacer, ok, tiene un punto menos. Y así se va yendo hasta que, ¿por qué el niño reprobó? Sí, me explico con esto. Cuando nosotros aceptamos a Cristo ya somos justificados. Ahora tenemos que, hermanos, ir haciendo la tarea, obedeciendo, para que nosotros seamos aprobados y perfeccionados. ¿Por quién? Por el Señor. Ahí está la Santa Cena. El Señor nos dice que nosotros participemos de la Santa Cena. ¿Para qué? Para ser perfeccionados. Pero algunos menosprecian la Santa Cena. La menosprecian en el sentido de que dicen, eso es, no quiero participar. Nada más, sencillamente no quiero. Ok, no hay problema. Ahora, Jesús, hermano mío, es el justo. Fíjense lo que le voy a decir. Aquí me voy a pasar a un punto. Ya hablamos pues de que nosotros como justos tenemos que llegar a la meta. Amén. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a la meta? Veamos. Primero tengo que decirles y explicarles que Jesús es el justo. Mire cómo dice,
dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, no se ve. Y justo le puse al justo, ¿verdad? Rojo. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Pero aquí donde no se ve, dice que Jesucristo es el justo. ¿Sí? Quiero que veamos esto. Nada más quiero darle unos textos aquí de que Jesús es justo. Lucas 23:47, cuando el Señor expiró en la cruz. Hermanos, dice que cuando el centurión vio lo que había acontecido, se oscureció todo, hermano. A las 3 de la tarde. Se oscureció todo. Desde el mediodía, ¿verdad? Hasta las 3 de la tarde estuvo oscuro, así es. Ayúdenme porque. Entonces, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y la palabra justo es inocente, recto. Porque Jesús era el Cordero de Dios, el Cordero inocente. Él no cometió ninguna fechoría, ninguna falla. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. No pecó. Ahora, mire, ahora la pregunta aquí que me viene ahorita es, hermano, ¿ustedes creen que Jesús podía haber pecado? ¿Pudo haber pecado el Señor? Porque dice la Biblia que el diablo fue y lo tentó, ¿verdad? En el desierto. Luego dice la Biblia que fue tentado en todo, pero no pecó. Pero pudo. Era hombre, se había hecho carne. Exacto. Era el Cristo encarnado. Amén. Pero él tomó decisiones prudentes, sabias. Pero él era un hombre justo. Se mantuvo inocente, se mantuvo limpio, vamos. Luego dice Hechos 3:3, hermanos, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Hechos 3:14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Estoy solamente puntualizando con algunos textos que Jesucristo es el justo. No un justo, sino el justo. Ahora, Hechos 7:52 también lo dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, o sea, la venida de Jesucristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Bueno, un texto más acerca de esto. Hechos 22:14, cuando el Señor llama al apóstol Pablo, lo llama y le dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Bueno, pero ¿a qué viene todo eso de que Jesús es justo? Porque, hermanos, el justo murió, padeció. ¿Sí? El justo Jesús fue perfeccionado, hermano. Está raro eso, porque para mí esto es, hermano, un poquito, ¿cómo se llama? Escandaloso. Para mí es un poquito así, pues me llama la atención, porque ¿cómo va a ser posible? El Hijo de Dios fue perfeccionado, pero ya era justo, pero fue perfeccionado.
Las tentaciones. Y mire lo que dice aquí. Esto a mí me mueve mucho el tapete. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, lo que hablábamos ahorita, en los días de su carne, oiga bien, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Cuándo rogó? ¿Cuándo suplicó con gran clamor y con lágrimas ser librado de la muerte? ¿Cuándo? A ver, ayúdenme. Cuando estaba orando, ¿dónde? Sí, ¿verdad? En el huerto del Getsemaní. Ahí en el monte de los olivos había un huerto. Y ahí estaba el Getsemaní, hermano. Y ahí el Señor estuvo orando. ¿Cómo oraba? Ayúdenme a ver. ¿Cómo oraba, hermano? ¿Qué decía? Padre, le decía, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Qué quería decir con eso? Habrá posibilidades de que yo no vaya a la cruz, que yo no muera de esa manera terrible. Habrá posibilidades habrá otro camino, como decimos aquí en Cunduacán, había una manera de irme por la vía corta. Que yo no pase por donde están los federales, los tránsitos, porque le sacamos la vuelta cuando vemos el tránsito aquí, nos vamos por otro lado. No porque traigamos nuestros documentos, sino que a veces nos paran nada más porque sí, ¿verdad? ¿Está usted seguro? No, pues no, si eso, ¿trae usted los papeles del carro? No, pues si no lo estoy vendiendo. Pero te piden cosas que no, bueno, ese no era el tema. Entonces, el Señor clamó, no habrá manera de que yo no muera. ¿Por qué estaba pidiendo eso? Él era justo, pero todavía tenía voluntad propia, como usted y como yo. Todavía tenemos voluntad propia, libre albedrío, que ya deberíamos, ¿verdad?, írsela entregando al Señor. Señor, yo tengo la libertad, Señor, de hacer tal cosa, pero lo pongo en tus manos. Si tú vas conmigo, voy. Si no, no voy. Señor, si es tu voluntad, hago esto. Y si no, pues no lo hago. El Señor dijo, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Pero luego decía, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no nada más lo dijo una vez. ¿Cuántas veces lo dijo? 2 veces. Parece que fueron 2 veces. No me crea, ¿verdad? Sino que usted sabe que tiene que investigarlo ahí. Pero dice que cuando regresó y vio a los discípulos dormidos, regresó otra vez y volvió a orar lo mismo. Lo mismo. Le volvió a pedir al Padre. Y dice aquí que ofreció con ruegos, con súplicas, con gran clamor y miren, con lágrimas. ¿Se acuerdan que tuvo hematidrosa, dicen los doctores, que gruesas gotas de sudor con sangre salían de sus poros? Dicen que eso, hermano, solamente cuando alguien está en una aflicción tremenda ocurre ese fenómeno en el cuerpo. Cuando alguien está pasando por una angustia terrible. Entonces imagínense cuánta sería la aflicción del Señor, que hasta gruesas gotas de sangre, hermano, le salían de sus poros. Y sin embargo dijo, pero no importa la aflicción, si esa es tu voluntad, hágase conmigo como tú quieres. Y entonces dice que fue oído a causa de su temor reverente. Pero esto que estamos hablando aquí es importante para lo que vamos a decir. Mire, entonces viene el siguiente verso, Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, Jesucristo, aunque él era hijo,
por lo que padeció. Hermano, él era hijo, pero era justo también. ¿Se acuerdan que estamos hablando de la perfección de los justos? Aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? Aprendió a obedecer. Y a nosotros nos cuesta, hermano. Bueno, a mí me cuesta. Un poquito. No más tantito. No, hermano, a mí no, yo. Y a mí yo el Señor lo que dice, yo solo lo hago, pero al pie de la letra. Como cuando Noé dice, que Noé le dijo al Señor, hazte un arca y la vas a calafatear y la vas a hacer esto y Noé hizo como Dios le dijo. Y también Moisés. A mí me gustan esos textos, ¿verdad? Que aunque son repetitivos. Dice, y Moisés hizo conforme a las instrucciones de Jehová, o a como Dios le dijo. Todo lo hizo como Dios le dijo. Pero nosotros, hermanos, ¿cómo queremos hacer las cosas? Como yo quiero. Y ahí no podemos ser perfeccionados. Pero el Señor padeció. Entonces, hermano, a ver, le voy a poner el siguiente. Mire, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿para qué padeció? Para obedecer. Porque a veces hacía la buena, el niño no obedece, ¿verdad? Ven para acá, hijo, ven, va a hacer tarea. No, y empieza a patalear que no quiere. Que vengas para acá. Y lo agarro por la... Ay, Dios, pobrecito el niño, no, es que tiene que estudiar. No lo maltrate, ¿verdad? No lo vaya a lastimar, pero sí, el niño tiene que... Por el padecimiento se aprende obediencia y por la obediencia somos perfeccionados. Amén. Entonces, el Señor, hermano, nos va a pasar por padecimientos. Yo le decía, pues, el año pasado, ¿verdad? He estado poniendo algunos textos ahí, algunos videos que grabé el año pasado cuando estaba yo en medio del COVID. Hermano, no lo estaba yo grabando alegre, pero ya después que pasó todo, ahora digo, sí me podó el Señor. Me puso una podada bien bonita. ¿Saben lo que es podada? Me cortó algunas cosas que estaban mal. Y todavía va a seguir podando. Porque no es una vez nada más, es un proceso. Es un proceso. El apóstol decía algo que no lo he desarrollado, solamente me quedó aquí, hermano Ángel, hermanos. Resulta que dice que Elías fue llevado en un torbellino. Y el torbellino dice que son círculos virtuosos, hablando espiritualmente. Y esos círculos virtuosos que hay en la Biblia, hermano, a nosotros nos van llevando de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, ¿me entiendes? Y nos van perfeccionando y nos van llevando hasta que somos arrebatados. Entonces, dice entonces, hermano, eso ya, no sé si quedó claro aquí. ¿Sí? Ahora, bueno, el justo, ya perfeccionado, Cristo perfeccionado, Cristo glorificado, porque una cosa, hermano, ese es el Cristo encarnado, ¿verdad? Jesucristo encarnado. Que a él, por ejemplo, un ejemplo, es que le preguntaron, Señor, él dijo más bien, cuando le preguntaron cuándo serían esas cosas y qué señal habría de su venida, el Señor dijo que el día y la hora nadie la sabe, ni aún el Hijo. ¿En calidad de qué estaba hablando ahí? De hijo encarnado, que no conocía todo. Ahora Él está a la diestra del Padre y está glorificado. Pregunto, ¿sabe Él
cuándo será el día y la hora. Sí, Él es Dios. Y se la va a revelar a sus siervos, a su iglesia, a su amada, cuando viene. Pero no va a ser predicada en los púlpitos, hermano. El 20 y tanto de septiembre del 2000 y tanto, va a venir el Señor, así que estén preparados, vénganse al templo todos ayunando en la mañana. No, eso lo hicieron los adventistas, hermano, hace años, ¿verdad? Que fueron engañados y le dijeron, y se fueron todos allá a un edificio, allá estaban esperando. Luego que ya no, que siempre el Señor, ¿verdad? Le falló el carro. Y bueno, eso fue un engaño tremendo. Ahora, el justo murió por los injustos. No sé si terminé el punto que iba a mencionar, porque a veces me salto, hermana, como que la aguja, ¿se acuerdan de esos discones así? Que la aguja, tú, salta para otro carro. Veníamos ayer en el carro, veníamos ayer en la camioneta de allá de Villahermosa y de pronto me acuerdo pues de lo que había predicado y volteé a ver a Ángel y le digo, mañana voy a predicar del perfeccionamiento de los justos. Y todos se quedan. ¿Y de dónde sacó de pronto esa plática mi papá? Y me acordé de cuando mi papá andaba tomando, dice que estaba tomando, ya se empezó a dormir. Cuando de pronto se despertaba. Cuando estaba yo en ¿cómo se llama allá? Cuando estaba yo en Zacatecas, dice, me acuerdo, tenía rato que estaba durmiendo. Entonces, hermano, el justo murió por los injustos. Miren, veamos entonces. La Pascua, aquí voy a mencionarles algo y creo que aquí vamos a ir cerrando, ya son 48 minutos. Me dan ganas de seguir hablando. La Pascua, como celebración judía, se constituyó o se instituyó como consecuencia de la última plaga. ¿Sí? Con que Dios se manifestó poderosamente en Egipto. ¿Cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. Miren, me gustó esto. Dios pasó sobre los dominios de los egipcios y ejecutó sus juicios sobre todos los primogénitos. Ahora acá. Pero lo hizo de una manera muy singular, sin establecer diferencias. Fíjense que Dios no hizo, aunque es cierto que a los israelitas les dio un trato diferente, no hizo muchas diferencias. Ahorita voy a explicar eso. Porque fíjense, no castigaría a los egipcios por ser opresores. No los castigaría nada más por eso. No castigaría ni libraría a los israelitas por ser esclavos. No, los egipcios son opresores, son malos. Y los israelitas son buenos. A esto sí lo voy a tratar diferente. Fíjense lo que pasó. Pongamos atención a eso porque a veces se nos pasa por alto. Dice, si bien el imperio egipcio era despótico, eran déspotas, eran abusadores, a ese sí se le podía cantar esa canción de abusador, y debían recibir su merecido, los israelitas, hermanos, no estaban exentos. Si nos ponemos a analizar la vida de los israelitas, no estaban exentos de culpas ante un Dios cuya mirada es mucho más penetrante que la humana y que analiza los corazones. O sea, los egipcios sí eran malos, pero los israelitas no eran mejores. Hermano, nada más la gente del mundo está muriendo de COVID. No, también están muriendo pastores, cristianos, hermanas, que hermano, aquí se nos fue una hermana. Y la hermana era una hermana fiel, era una hermana que buscaba al Señor, tenía sus luchas, sus batallas, pero se mantenía. Bueno, como pastores nosotros ya vemos la situación de las ovejas, pero mire, vean bien lo que dice acá. Para librarse de la ira de Dios, cada familia debía proveerse de un cordero sin defecto, macho y de 1 año, que representa a Jesucristo. Debían sacrificarlo
juntar la sangre en un lebrillo, en una palangana, en un recipiente, y pintar el dintel de la puerta de sus casas con la sangre. Quiere decir, hermano, no, ya le voy a decir, pero lo voy a leer con ustedes, para que ustedes lo vean. Esa marca, ¿dónde se iba a poner, hermanos? La marca, a ver, ayúdenme. En la puerta, en el dintel, ¿verdad? De las puertas. ¿Cuál es el dintel? El marco. Sas en los postes. Y luego sas y sas. Eso formaba un ataúd. Fíjense, que es una marca de los que es la marca de los que van a ser librados, hermanos, de la tribulación y la gran tribulación. Todo el que tenga la marca de la sangre de Cristo en su corazón, hermano, y que se esté dejando perfeccionar, va a ser librado de esa situación. Pero esa sangre se echaba en los postes y en el dintel. No se ponía acá en la puerta. ¿Por qué? Para no pisar la sangre. Porque la sangre de Cristo no debe ser pisoteada. Ahora, esa marca era la contraseña para librarnos de la muerte. Imagínense que un egipcio supiera esa contraseña. Regálame un poquito, le robara a alguien, lo pusiera y se libró. Porque la consigna era: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Mire, solo por medio de la marca con sangre podrían salvar la vida de sus primogénitos. La noche en que llegó, hermanos, el momento que el ángel de la muerte pasó matando a los primogénitos de los egipcios, porque iba a matar parejo, solo que en la casa de los israelitas había sangre de cordero, sangre inocente. ¿Qué culpa tenía el cordero? ¿Verdad? Como cuando alguien se va a cumplir aniversario y dice: mi amor, estamos cumpliendo 20 años de casados. ¿Y qué hacemos? Matamos la gallina. ¿Qué culpa tiene la gallina? Entonces, ¿qué culpa tenía el cordero? El cordero, hermanos, era inocente. Pero él, mire, en algunas casas, a ver, Dios pasó sobre Egipto y la muerte estuvo presente en todas las cosas, en todas las casas. La muerte estuvo presente en todas las casas. En la casa de los egipcios morían los primogénitos. Pero en la casa de los israelitas, ¿qué pasaba? ¿Quién moría? Sí, había muerte. En la casa de los israelitas también había muerte, pero no de los primogénitos, sino del Cordero de Dios. Igual en nosotros, hermanos. En nosotros hay señal, hay una marca, hay una contraseña espiritual, y es la sangre de Cristo. Amén. Ahora, Dios entonces estaba enseñando a su pueblo el significado de la sustitución. El justo tomó el lugar de los injustos para hacernos justos. ¿Sí se entiende? El justo, que es Cristo, sustituyó nuestra vida en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros. La vida de los primogénitos allá en Egipto era sustituida por la del Cordero, en el caso de los israelitas. Y la sangre era el testimonio. Entonces, hermanos, aquí vamos a terminar. Debemos comernos al justo. Amén. ¿Quién es el justo? Comernos entonces al justo nos perfecciona. Amén. Este representa el cuerpo de Cristo.
El pan representa el cuerpo de Cristo. Mientras que el vino representa la sangre de Cristo. Por lo tanto, hermanos, nosotros no hemos menospreciado. Imagínense un israelita diciendo, yo no voy a hacer eso. No voy a sacrificar al cordero. No quiero. No creo. Entonces, hubieran muerto. Debemos entonces, hermanos, nosotros comer al cordero, beber su sangre. A los israelitas se les dijo, solamente pongan la marca. A nosotros se nos dice, coman. ¿Verdad? Porque la Pascua nosotros no la celebramos. Nuestra Pascua es Cristo. Vamos a orar, hermanos. Ayúdame aquí con la cámara ya. Y vamos a orar al Señor y darle gracias por su palabra. Y al mismo tiempo damos gracias al Señor por los elementos de la Santa Cena, hermanos. Y